Bueno, buenos días a todos. El día de hoy les vengo a presentar Kerbus con la tecnología Smart Select. Yo creo que todos ya estamos familiarizados con Kerbus, el producto comercial. ¿Pero qué es Kerbus? Kerbus es un nutriactivador que está diseñado para acondicionar el suelo y está formulado con una tecnología llamada Smart Select. ¿Qué es lo que, o hacia dónde va enfocada esta tecnología Smart Select presente en Kerbus? Bueno, va destinado a los procesos de descompactación de suelos, a liberación y mejora de la absorción de nutrientes atrapados. Así también va dirigido a los bloqueos de ciertos elementos en exceso, como son sales y metales, y al acondicionamiento de la rizósfera, que esto se refiere a todas las propiedades físicas, químicas y biológicas presentes en una interfaz suelo-raíz. ¿Qué es lo que es interesante de Kerbus? Es la tecnología Smart Select. Esta tecnología está compuesta o presenta dos factores importantes que son compuestos cofactores y ácidos orgánicos. Estos están enfocados directamente al acondicionamiento del entorno donde se desarrollan las raíces. La tecnología Smart Select, ¿hacia dónde va enfocado? ¿Hacia qué tipo de cultivos? Bueno, va directamente enfocado a cultivos foco, como son hortalizas menores, brasicas, cucurbitáceas, vid, toda la gama de berries, tomates, chiles, café y banano. Obviamente esta lista no se ve limitada para la gran lista de cultivos que presenta hoy en día la producción agrícola. Para poder entender cómo funciona o cómo trabaja Kerbus, debemos entender la tecnología, cómo parte la tecnología, cómo nace la tecnología y cómo funciona esta tecnología para poder acondicionar la interfaz suelo-raíz para que yo tenga un desarrollo apropiado en mi cultivo. Para eso hay que entender un poquito los procesos fisiológicos de la planta. Todos tenemos claro que las plantas presentan diversos procesos adversos para su crecimiento y desarrollo. Estos procesos adversos se presentan a nivel de toda la planta y obviamente también se presentan a nivel radical. Estos factores que afectan la zona radical y que presentan escenarios adversos son factores como la salinidad, la sequía, la inundación y así como el desbalance nutrimental y presencia de metales pesados. Bajo estas condiciones de estrés, la planta traduce una señalización, que esa señalización se transporta para poder la planta responder mediante mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa que la planta ejerce de forma natural a nivel radical son mecanismos como la protonación de hidrógenos, así como la exudación de ácidos orgánicos. ¿Qué es lo que hacen estos compuestos químicos, estas moléculas? Lo que hacen es modificar la rizósfera para condicionar y poder sobrellevar ese estrés y así no verse afectado en el crecimiento y desarrollo de la misma. Obviamente, la exudación y la protonación de estos elementos de forma natural en la zona radical influyen en un gasto energético alto. Este gasto energético, pues obviamente va a afectar lo que es el rendimiento y por ende la producción de un cultivo. Es aquí donde interviene la tecnología Smart Select. Smart Select, mediante los cofactores y presencia de ácidos orgánicos, lo que hace es la modificación de esta zona o de esta interfaz suelo-raíz, modificando ciertas propiedades físicas, químicas y biológicas. Y mediante esta modificación voy a tener la modificación de factores más a detalle como es la actividad microbiana, el contenido de materia orgánica, el pH, el poder buffer, la fertilidad del suelo, capacidad de intercambio catiónico, conductividad eléctrica, formación de agregados de la estructura, así como el potencial redox del suelo. Al implementar esta tecnología en mi interfaz suelo-raíz, lo que voy a hacer es ayudar a la planta a que no tenga este gasto energético tan alto y esa energía la destine a otros procesos fisiológicos. Pues con ello voy a tener una reducción en mi gasto energético. En el entendido de cómo la planta funciona de forma natural y cómo la tecnología interviene, bueno, hay que hacer un poquito de énfasis en cuáles son los dos factores importantes de la tecnología. El primero son los cofactores, que son moléculas directamente involucradas en la actividad catalítica de las enzimas. Las enzimas están presentes en todos los procesos metabólicos de la planta, tanto a nivel planta como a nivel suelo. Estos cofactores pueden ser cofactores elementales, como son los iones metálicos polares, como los presentados aquí, potasio, magnesio, calcio. Hay cofactores de iones de transición, metales como hierro, níquel, cobre, que son elementos de óxido de reducción, así como cofactores de metales, manganeso, cobre, selenio, molibdeno. Otro tipo de cofactores son las moléculas orgánicas, como se le denomina al ser orgánicas, se le denomina coenzimas, y aquí están presentes todas las vitaminas.
A nivel suelo tenemos diferentes enzimas, de las cuales los cofactores desempeñan funciones importantes como la activación de estas, como es la ureasa, proteasa, fosfatasa, glucosidasa y deshidrogenasa, que están involucradas directamente con la disponibilidad de elementos como nitrógeno, fósforo y carbono. Para entender un poquito cómo funciona la tecnología con la presencia de cofactores, observamos este diagramita del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, donde observamos una enzima. Puede ser cualquier tipo de enzima presente en la interfaz suelo-raíz que está de forma inactiva. Al aplicar nosotros la tecnología Smart Select, activamos cofactores, así como ácidos orgánicos, que van a interactuar con esta enzima. Llámese, por decir, esta enzima puede ser una ureasa, que está en la interfaz suelo-raíz, ingresa la tecnología con cofactores, esa coenzima presente en la tecnología activa esta enzima que denominamos que puede ser una ureasa, y esta ureasa va a estar activada para realizar los procesos de disponibilidad, transformación del nitrógeno, para así facilitar el entorno de la interfaz suelo-raíz y que la planta pueda absorber sus elementos. Otro punto clave en la tecnología son los ácidos orgánicos, que son moléculas o esqueletos de carbono y se clasifican con base a su peso molecular. Cuando hablamos de pesos moleculares, se denominan de alto peso molecular como la que observamos en este peso molecular como observamos en esta estructura. Con base en su peso, se ve influenciada la solubilidad. Más peso, menos solubles, y viceversa. Más peso, menos solubilidad, se debe a la presencia de grupos carboxilos. Estos grupos carboxilos son estos que presento aquí, que son grupos funcionales que están presentes en la estructura de todos los ácidos orgánicos, llámese de peso molecular alto como de peso molecular bajo. Ya al momento de poder identificar qué tipo de ácidos orgánicos están en cada grupo, en los de alto peso molecular están los ya conocidos ácidos húmicos y fúlvicos, de los cuales yo creo que todos hemos trabajado con estos ácidos, y los de bajo peso molecular, como son el ácido cítrico, el oxálico, málico, el ácido succínico, malónico, acético, fórmico, tartárico y maleico, y entre una gama amplia de ácidos orgánicos de bajo peso molecular. ¿Cómo estas moléculas presentes en la tecnología, que son los ácidos orgánicos, hacen o tienen la funcionalidad de poder modificar toda la cuestión de la rizósfera o de la interfaz suelo-raíz? Aquí les presento brevemente una estructura de los ácidos orgánicos. Como les comentaba, es una estructura de carbono, pero presenta grupos funcionales, carboxilos, hidroxilos y otro tipo de grupos funcionales como los aminos. Va a depender del tipo de ácido orgánico y del peso molecular para determinar qué tipo de grupos tienen. Por lo general, todos los ácidos orgánicos tienen estos grupos que vemos encerrados aquí, que son los grupos funcionales carboxilos, hidroxilos, oxilos. Dentro de las funciones de los ácidos orgánicos hay 3 puntos claves. La estructura es la que marcamos al inicio, donde observamos los grupos funcionales, que son los que los que desempeñan el papel importante dentro de la tecnología, que son los marcados en rojo. Estos grupos desempeñan actividades como la formación de agregados del suelo, ya lo vamos a detalle. Tienen la capacidad de retención de agua, así como influyen sobre la capacidad de intercambio catiónico. Al hablar de estabilidad de agregados, podemos observar cómo la presencia de ácidos orgánicos tiende a formar agregados. De una forma muy didáctica, podemos ver en el lado izquierdo, en el escenario A, un suelo en condiciones normales. En el escenario B, un suelo donde no hay estructura y la estabilidad de los agregados se pierde. Por ello, la estructura del suelo colapsa. Esto sucede en suelos salinos, con presencia alta de sodio. Cuando aplicamos ácidos orgánicos, de forma didáctica, podemos observar cómo ellos interactúan con las áreas de intercambio de las arcillas, adherirnos a ellas y formando agregados con diferentes tamaños de partículas. Esta formación de agregados a mí me da una estabilidad en el suelo para que las plantas puedan desarrollar de una forma más adecuada. Viendo un poquito más a detalle, ¿qué es lo que hace la tecnología? Bueno, están presentes las arcillas. Al momento de ingresar un ácido orgánico, como puede ser un ácido orgánico único de alto peso molecular, estos interactúan mediante los grupos carboxilos y forman una estructura de agregados. Viendo un poco mucho más a detalle, observamos cómo es la función química. Estos son los grupos funcionales de los ácidos carboxílicos presentes en los ácidos húmicos que interactúan con los elementos. Y esta interacción forma agregados más estables. Al observar las imágenes de aquí abajo, podemos ver a detalle qué es lo que está sucediendo en un suelo. La imagen del lado izquierdo
Es un suelo, es el mismo suelo, a diferente enfoque de cámara. Aquí la podemos ver a 20 nanómetros, aquí a 12 y aquí a 8. Conforme la cámara se va acercando, podemos observar la estructura de la formación de agregados, que es el resultado de la aplicación de los ácidos orgánicos con los elementos, como en este caso es el silicio, que son elementos estructurales, y con las partículas de suelo, formando agregados de mayor tamaño y con mayor estabilidad. Situación similar se ve cuando se acerca mucho más la cámara a 12 nanómetros. ¿Sí me están escuchando? Sí, Bueno. perfecto, William. Todo muy bien. Hay un poco de retraso en la pantalla y se ve chistoso porque comentas algo y después se mueve el láser, pero eso es peccata minuta, no te preocupes, todo ha salido bien ahorita. Estoy muy pensativo con la señal, pero bueno, seguimos. Muy bien. Seguimos, ok. Al tener esta estabilidad de agregados presente en el suelo por adición de la tecnología, obviamente voy a tener un efecto secundario, que es la capacidad de retención de agua. Esta capacidad de retención de agua la da de forma indirecta al tener estructuras mucho más estables, y también de per se el ácido orgánico tiene la capacidad de reaccionar con las moléculas de agua. Recordemos el primer esquema. Esta es la estructura y estos son los grupos. Estos grupos se clasifican en grupos solubles en agua e insolubles. Estos grupos están presentes en la tecnología, están presentes en los ácidos orgánicos. ¿Cuáles son estos grupos? Son los grupos carboxilos, hidroxilos, carbonilo, amino, imino, sulfidilo. Todos estos grupos se presentan en toda la gama de los ácidos orgánicos presentes en la tecnología. ¿Y qué es lo que hacen estos grupos? Interactúan con las moléculas de agua, haciendo que creen puentes de hidrógeno. Si observamos en este diagrama el lado derecho, vemos dos moléculas de ácidos orgánicos, que son los de color negro. Y en la segunda columna podemos ver que están separados a cierta distancia. Esta distancia se mide por Armstrong, a 8.6. Mientras que en la siguiente columna se separan a 13 Armstrong. ¿Qué sucede? Cuando yo comienzo a agregar moléculas de agua para que interactúen estos ácidos orgánicos, el agua comienza a crear puentes de hidrógeno. Obviamente las moléculas que están más cercanas pues van a interactuar enseguida, las dos. Mientras que las que están más lejanas o más separadas van a comenzar a entretejer, por decirlo así, hasta unirlo. Pero si se fijan, al final, si aplico 2 o aplico 10 moléculas de agua, los ácidos orgánicos tienen la capacidad de estabilizar esas moléculas de agua y mantener la humedad en la interfaz suelo-raíz. Algo muy interesante, cuando las moléculas las tenemos muy separadas, como aquí, las moléculas tienen que ir entretejiendo hasta unirse. Situación que cuando las moléculas están más juntas, se van acoplando y van formando una estructura un poco más compleja. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tenemos ácidos orgánicos en el suelo, vamos a tener capacidad de retención de agua. Pero si las aplicaciones son más constantes, si tengo una mayor densidad de ácidos orgánicos, obviamente van a tener la capacidad de crear moléculas mucho más estables, con retención de agua, que van a ser un poco más difícil que se puedan deteriorar, como en este caso, como la de la izquierda, digo de la derecha. Por eso es importante tener consideración en el aporte continuo de ácidos orgánicos y qué más con tecnologías Marcela. Otro factor interesante que hace la tecnología es la modificación en la solución del suelo. Muy brevemente, ¿qué es la solución del suelo? Es el agua que se encuentra entre la fase sólida del suelo, llámese fase sólida, la materia orgánica y las partículas, así como fertilizantes presentes en el suelo, y la raíz. El agua que ingresa en esta fase e interacciona con todo esto, solubiliza ciertos elementos, y esos elementos se movilizan hacia la raíz de forma soluble y la raíz los absorbe. ¿Qué debe haber para que haya una solubilidad? Pues debe haber modificaciones en las propiedades del suelo. ¿Quién lo hace? Lo hace la tecnología. ¿Cómo lo hace? Bueno, mediante el aporte, en este caso, de ácidos orgánicos de bajo peso molecular, como los que vimos al inicio, que lo que hacen es modificar el pH. Si observamos en esta gráfica, esta es una escala de pH. En condiciones naturales, el pH no se ve modificado y se ve un pH en el cual las plantas y los elementos no están disponibles. Al aplicar ciertos ácidos orgánicos de bajo peso molecular, tenemos una modificación del pH de acuerdo a las condiciones favorables para la planta. Esta modificación va a ayudar a que los elementos se pongan en forma soluble en la solución del suelo y la planta los pueda absorber. Algo interesante es que estos ácidos orgánicos pueden mantener esa modificación del pH por determinado tiempo. No con ello quiero decir que si aplico un ácido orgánico,
ya no tengo necesidad de seguirlo aplicando. Este diagrama lo que nos dice es, puedo modificar el pH, pero tiene cierto tiempo y debo seguir aplicando para poder yo ir acondicionando mi suelo. Otra propiedad importante dentro de la modificación de la solución del suelo es que la tecnología presenta grupos carboxilos en los ácidos orgánicos. Estos grupos carboxilos son los encargados de influir sobre la capacidad de intercambio catiónico, que es la capacidad que tiene el suelo de intercambiar elementos entre la fase sólida y la solución del suelo, para que la planta los pueda estar tomando. Estos grupos carboxilos se ven mucho más influenciados cuando tenemos presencia de ácidos orgánicos de alto peso molecular. Los de bajo modifican pH, los de alto están involucrados en la capacidad de intercambio catiónico. Aquí podemos ver ácidos fúlvicos y ácidos húmicos. Todos son ácidos fúlvicos y ácidos húmicos de diferente origen. Pero si hacemos énfasis en el tercero, que es ácido fúlvico de un origen diferente, podemos observar que es el que tiene mayor grupos carboxilos y por ende tiene mayor capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es un punto clave como un índice de fertilidad de los suelos. La tecnología, dentro de esta modificación de pH y modificación de capacidad de intercambio catiónico, modifica la estructura. Esta modificación de la estructura ya lo vimos. Cuando entra la tecnología, los ácidos orgánicos crean complejos arcillo-húmicos con arcilla. Si vemos, una arcilla en condiciones normales tiene una cierta estructura y una cierta superficie específica. Adicional a la tecnología, los ácidos orgánicos, ¿qué hacen? Interactúan con las arcillas y forman complejos mucho más estables y mucho más grandes, con mayor área específica de captura. Lo que se traduce en que tengo un almacén con mayor capacidad de retención de elementos y puedo estar intercambiando entre el complejo arcillo-húmico y la raíz. Así trabaja la tecnología. ¿Cómo más trabaja la tecnología? Bueno, mediante los factores de quelatación. Los ácidos orgánicos tienen estructuras de grupos carboxilos, que es lo que vengo repitiendo, y tienen esta funcionalidad, trabajan así. Esta es una molécula de un ácido orgánico. El centro es un elemento, en este caso llámese calcio, hierro, magnesio, el cual es capturado por estos ácidos orgánicos en esta estructura química o en esta, y estos ácidos orgánicos, estando presentes en la fase sólida, ya como un complejo arcillo-húmico, pueden movilizarse hacia la raíz y la raíz los puede absorber. Así funciona la tecnología. ¿Cómo más funciona? Mediante el bloqueo de metales y lixiviados. Puedo bloquear metales como son el aluminio, ponerlo en formas no tóxicas para la planta, así como puedo lixiviar sales. ¿A qué me refiero? Puedo desplazar el contenido de sal presente en el suelo. En el esquema A vemos un suelo afectado por sales. ¿Qué es lo que sucede? El sodio interactúa entre los sitios de intercambio de la arcilla, desplaza los elementos y mi suelo se satura de sodio, ocasionando con esto un suelo con poca estructura. Cuando yo aplico la tecnología, los ácidos orgánicos interactúan con las partículas de arcilla, interactuando con las áreas de intercambio catiónico y desplazando el sodio. Si se fijan, el sodio se desplaza y ahora sí puedo tener mayor capacidad de retención de elementos, que es lo que vimos acá. Con base en lo que vimos de cómo funciona la tecnología, ahora sí podemos retomar el tema y volvemos a Quercus con la tecnología Smart Select. Ya comentamos, es un nutriactivador diseñado para condicionar el suelo. ¿Cómo? Como lo vimos, mediante la tecnología Smart Select. Descompacta ¿cómo? Formando agregados, descompacta reteniendo la capacidad de absorción de agua, libera y mejora la absorción de elementos atrapados. ¿Cómo? Modificando el pH, incrementando la capacidad de intercambio catiónico, así como quelatando elementos de la fase sólida para ponerlos disponibles a la raíz. Bloquea excesos de elementos, como el que vimos apenas, que es el desplazamiento del sodio, o transformar ciertos elementos como el aluminio, que es el ejemplo más claro, en formas menos tóxicas o no tóxicas para la planta, lo cual la planta, vaya, el elemento va a estar ahí, pero no va a ser un problema para el crecimiento y desarrollo de ella. Y acondicionando la rizósfera mediante la modificación de todos estos factores que son físicos, químicos y microbiológicos. Si hablamos de acondicionamiento y descompactación del suelo, aquí tenemos el ejemplo claro de cómo está trabajando Smart Select. Estos son dos escenarios. Un escenario salino, en condiciones de salinidad de 200 milimols de cloruro de sodio. Ya si nos enfocamos en un término más técnico, estamos hablando de una conductividad de 15-10 Siemens. Es una conductividad altísima. Un tomate pues tolera 2.5, 3, se puede desarrollar en 4, pero obviamente el rendimiento se va a ver afectado. Pero cuando hablamos de 15-16 pues es un escenario completamente hostil, donde observamos que las primeras dos plantas
fueron tratadas con Kerbus, con tecnología Smart Select, mientras que el tercero, que podemos usar aquí, la macetita de aquí, fue un ácido fúlvico comercial y un control. Brevemente, podemos observar un mayor desarrollo en la parte aérea, bajo condiciones de un estrés salino. ¿Qué es lo que está pasando? La tecnología está trabajando a nivel suelo, desplazando lo que son elementos como el sodio, para así reducir ese efecto dañino del sodio, tanto en la estructura del suelo como en el crecimiento vegetativo. De igual forma, al desplazar sodio, tengo mayor capacidad de absorción de agua. Obviamente, en estos dos escenarios, donde apliqué la tecnología, puedo tener mayor capacidad que la planta pueda absorber agua sin tanta dificultad cuando no tenemos la adición de Smart Select. Y eso se ve reflejado en el crecimiento vegetativo, en la parte aérea. Ahora, si nos transportamos a la gráfica donde hay una ausencia de estrés, el efecto es similar. Podemos observar un crecimiento mucho más armónico y mejor distribuido al aplicar Smart Select. Vemos este mismo trabajo, pero a nivel radical. Bueno, vamos a ver qué sucedió abajo. Y es el mismo efecto. En estas dos imágenes de aquí, donde vemos 2 y 4 litros, es donde se aplicó la tecnología Smart Select. Fueron las plantas sometidas a estrés salino. Si comparamos estas dos con el control, donde no tuvimos una aplicación de nada, en condiciones naturales, observamos el desgaste de la raíz, el envejecimiento de la raíz y la poca estimulación de crecimiento de nuevas raíces. Es el efecto muy claro de presencia de altas concentraciones de sodio, lo cual está limitando la absorción de elementos, así como la absorción del agua. Y cuando no tenemos una buena absorción de elementos, si no tenemos una buena absorción del agua, eso se va reflejado en la biomasa aérea y en el peso radical. Y aquí lo podemos observar. ¿Dónde? La tecnología favoreció el crecimiento a nivel radical, incrementando el peso. Y es lo que vimos en la imagen anterior. Es aquí donde está trabajando. Obtenemos un mayor peso en aplicaciones con tecnología Smart Select, así como una mayor longitud de raíz. Y esto influye directamente, pues obviamente está relacionado con el volumen de raíz. Tenemos un mejor desarrollo radical. Entonces la tecnología está trabajando, está haciendo su trabajo mediante todos los procesos que mencionamos al inicio. Ahora, vemos mayor biomasa, mayor crecimiento en comparación de condiciones adversas naturales. Pero ahora, ¿qué pasa con los elementos? Aquí podemos observar cómo el fósforo y el nitrógeno incrementan en el contenido de materias, bueno, incrementan en la materia seca para un cultivo de maíz. Y es muy interesante porque el crecimiento es directamente proporcional, vaya. Conforme yo incremento la dosis de Kerbus con tecnología Smart Select, la absorción de fósforo tiende a incrementar. Y no se diga la de nitrógeno. Este efecto es el resultado muy claro, muy claro, de la modificación de la interfaz suelo-raíz. Mencionábamos, los ácidos orgánicos modifican. Aquí ese es el resultado de diversos procesos. La modificación del pH para poner elementos más disponibles, la quelatación, presencia de cofactores o de enzimas que pueden solubilizar estos elementos, porque hay que recordar que los ácidos orgánicos presentes en la tecnología tienen la habilidad de estabilizar enzimas en el suelo. Estas enzimas ayudan a la solubilidad de estos elementos, así como también influyen sobre la estructura del suelo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo un suelo muy compacto, al aplicar la tecnología Smart Select voy a tener un suelo con menor compactación. Esto se refleja en un crecimiento mucho más, un mayor crecimiento de la raíz, como lo vimos en la longitud y volumen, lo que ocasiona que mi raíz pueda expandirse más y pueda llegar a sitios donde hay elementos como el fósforo, que son elementos que se mueven por intercepción de raíz, o sea, la raíz tiene que llegar ahí para poder absorberlo. Entonces, esto es lo que favorece esta absorción de estos elementos, así como del nitrógeno. ¿Qué sucede si de forma sola funciona y acondiciona el suelo? Ahora, ¿qué sucede cuando mezclamos un fertilizante? Aplico Kerbus a 0.5 litros por hectárea más un fertilizante, aplico Kerbus a 1 litro por hectárea con la tecnología Smart Select a 1 litro por hectárea y el fertilizante solito. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos una mayor absorción de elementos como el potasio cuando combinamos fertilizante con la tecnología, así como de calcio. Este resultado radica en el acondicionamiento del suelo, porque recuerden la laminilla de la quelatación. Los ácidos orgánicos tienen la capacidad de quelatar. Los ácidos orgánicos presentes en la tecnología
tienen una propiedad importante, que son las cargas negativas. Estas cargas negativas llegan, fijan el potasio, fijan el calcio, lo mueven hacia la solución del suelo y la planta lo puede absorber. Recordamos que el potasio es un elemento muy poco móvil. Entonces, esto es muy interesante poder encontrar aquí un mayor efecto sobre el contenido de potasio. ¿Cómo también puede estar trabajando la tecnología Smart Select? Mediante la quelatación. Al momento de hacer la combinación, cuando yo hago la combinación Smart Select con fertilizantes, automáticamente estoy ayudando a que esos elementos estén mucho más disponibles. Recordando que dentro de la mezcla del producto previo a la aplicación, puedo ocasionar un proceso de quelatación de estos elementos para que yo al momento de aplicar en la rizósfera ya vayan disponibles directamente a la solución del suelo y la raíz los pueda absorber. Mismo caso sucede en cultivo de tomate aquí. Aplicaciones de Quercus a una dosis baja de 0.5 litros, pero de forma constante cada 7 días, vamos a observar el incremento del potasio y calcio, así como del azufre. Esto se resume, igual que la imagen anterior, en una mayor disponibilidad de elementos. Captura, acidificación y transporte del elemento calcio-potasio a la interfaz suelo-raíz para que la raíz lo pueda absorber. Aquí también hay que mencionar, estos efectos también son el resultado de la capacidad de retención de agua. Cuando yo tengo un medio con una capacidad de agua, a capacidad de campo, por llamarlo así, estos elementos están más disponibles. Hay que recordar que estos dos elementos, si las condiciones de mi suelo son favorables, que es lo que hace Smart Select, obviamente voy a tener un mayor flujo de masas, o sea, voy a tener un mayor flujo del agua, de la fase del suelo hacia mi raíz, y eso va a favorecer mi absorción de estos elementos. Ya vimos que se llevan bien con los fertilizantes, y muy bien, potencializan. Ahora, ¿qué sucede cuando lo combino con un bioregulador? Ese es el caso de cultivo de piña. ¿Qué vemos? Cuando aplicamos un bioregulador como Rotinge, tenemos un desarrollo radical, tenemos un desarrollo radical excelente. Todos los hemos visto, hemos probado, que funciona de maravilla. Pero, si yo adiciono Quercus, ahora poniendo en comparación, un bioregulador más un acondicionador de suelo, ¿qué es lo que voy a tener con esa combinación? Voy a tener un efecto potencializado del enraizador, tanto porque el bioregulador va a trabajar de una forma mucho más hostil en la condición suelo-raíz por efecto de un acondicionamiento que presenta Quercus, ocasionando ¿qué? Mayor retención de agua, una estructura un poco más estable, un suelo menos compacto y por ende una menor resistencia que mi raíz se pueda desarrollar un poco más fácil, así como una mayor absorción de elementos, mayor absorción de agua, lo cual se refleja en un mayor crecimiento radical y esto se va a reflejar arriba, en la parte aérea. Cuando hablamos de bloqueo de exceso de cationes, este efecto lo presenta la tecnología y está más que identificado cómo funciona. Cuando tenemos condiciones de resistencia a altos contenidos de toxicidad de aluminio, como son en escenarios de pH muy ácido, el aluminio nos puede ocasionar esto, una limitación en el crecimiento radical, se forman como una especie de callos. Esto es por la alta solubilidad del aluminio, lo cual ocasiona esto. ¿Cómo trabaja la tecnología? La tecnología al momento de ingresar en la rizósfera interactúa con el aluminio, así como otros elementos tóxicos como el sodio o metales pesados. Y lo que hace es o quelato y solubilizo y lixivido ese elemento, o en el caso del aluminio, interactúo con el aluminio, que es el Al3, y lo transforma a formas químicas no tóxicas, lo cual la planta no las va a absorber y puede tener un crecimiento mucho más adecuado. Este efecto de la desintoxicación, por llamarlo así, de los ácidos orgánicos presentes en la tecnología, está más apegado a los ácidos orgánicos de bajo peso molecular, así como también a la presencia del balance de magnesio, zinc, calcio y potasio, que estos elementos se van a ver mucho más favorables, mucho más disponibles por el acondicionamiento de Smart Select. Ahora, ¿cuándo aplicamos? Si ya vimos toda la importancia de los ácidos, de los ácidos orgánicos y los cofactores que están presentes en la tecnología, entonces lo ideal sería, o es más bien, que yo aplicara Quercus con la tecnología Smart Select de forma constante. Y más conociendo que el suelo es un medio
necesitamos irlo acondicionando conforme vamos a trabajándolo. Entonces, la presencia de ácidos orgánicos y cofactores es de forma constante. Si me preguntan a mí, las aplicaciones serían continuas, si se pudieran en cada aplicación, o al hablar de hortalizas una vez a la semana, mínimo. Las primeras aplicaciones empezarían a partir del desarrollo y el crecimiento vegetativo hasta lo que es el inicio de cosecha o la cosecha. En las primeras etapas, lo ideal es combinarlo con un bioregulador como es Rooting. Y aquí hay algo muy interesante, porque al aplicar yo Rooting Add Strong y combinarlo con Quercus Smart Select, estoy abarcando un mayor crecimiento radical, un resultado mucho más favorable del bioregulador, y estoy cubriendo dos puntos muy claves: factores bióticos, como es Rooting con tecnología Add Strong, y factores abióticos, como es Quercus con tecnología Smart Select. Entonces, esa combinación sería a inicio del establecimiento del cultivo, donde hay una mayor estimulación de crecimiento radical. Posteriormente, ya una vez que genere raíz, mantener esa presencia de raíz mediante la aplicación de Quercus Smart Select. ¿En qué momento aplico? Lo comentamos, se puede aplicar durante todo el ciclo de la planta, y más si mi suelo presenta condiciones hostiles. Presencia de sales, tengo una estructura no tan sólida, tengo problemas con agua, tengo una baja capacidad de intercambio catiónico. Bueno, todos esos problemas son factores que debo considerar para yo tener aplicaciones mucho más constantes. Las dosis que puedo aplicar son de 2 a 4 litros por hectárea, en lapsos de 7 a 15 días. Lo que comentábamos, de forma constante, mínimo una vez a la semana. Cuando hablamos de etapas tempranas, como lo vimos en el fenograma del cultivo de tomate, hablamos de la dosis baja, de 2 litros por hectárea. Ya en etapas altas o en más desarrolladas, se puede aplicar la dosis alta, que son 4 litros por hectárea. Aplicarlo en combinación con fertilizantes y bioreguladores, nos quedó clarísimo que sí funciona, que tiene un efecto potencializador, lo denomino así, porque favorece mucho más el efecto del fertilizante, así como del bioregulador. Bueno, pues lo que les presenté es Quercus con la tecnología Smart Select, para que en el entendido de cómo funciona la tecnología y qué es lo que podemos sacarle provecho a la utilización de esto.